Iniciaron las deliberaciones de los cancilleres integrantes del Mercado Común del Sur en Argentina. El encuentro se da previo a la cumbre semestral del Mercosur, que se va a celebrar mañana en la ciudad de Mendoza. A la reunión asisten los ministros de Economía de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia, país que se encuentra en proceso de adhesión. Venezuela no va a participar de las reuniones como miembro pleno, ya que fue suspendida en diciembre de 2016 por incumplir el plazo máximo para incorporar las normas del bloque en su legislación nacional. La crisis política que atraviesa Venezuela se encuentra como uno de los temas a abordar durante la cita del Mercado Común del Sur. Presidencia pro tempore. Gracias, presidente. Bueno, buenos días. Que quiero pedir expresamente la pronta liberación de los presos. La lista de ofertas con la Unión Europea. En esta parte del programa quiero saludar a Pablo Iturralde, parlamentario del Mercosur y diputado de Uruguay por el Partido Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar. No, le agradezco a usted que nos tome la llamada. Para empezar, Venezuela es uno de los temas, diría yo, más calientes de la agenda en esta reunión del Mercosur. Es verdad, sí, se está realizando la cumbre, lamentablemente no está participando todos los delegados del Parlamento del Mercosur, únicamente su presidente Chinaglia, ya que, bueno, hubo una decisión de la mesa del Parlamento que no tenemos el gusto de integrar como oposición uruguaya, de no participar en esta cumbre. La idea era poder recibir a los delegados de Venezuela, la idea es dialogar tanto con las autoridades que fueran a ir de los distintos países y poder formar una opinión acerca de lo que estaba pasando. Tenemos la sensación de que hemos estado muy omisos como sistema político, no porque no hayamos planteado nosotros el tema de la necesidad de que el Parlamento del Mercosur y en el caso nuestro el Parlamento de Uruguay se pronunciaran sobre la situación de Venezuela, sino porque acá en Uruguay la izquierda ha buscado distintos mecanismos de impedir pronunciamientos sobre ese tema. Quisimos presentar una moción en la cual señalábamos que condenábamos los hechos violentos de quienes ingresaron a la Asamblea Nacional y no obtuvimos los votos, y así ha pasado también con el Parlamento del Mercosur, que decidió mirar hacia un costado y no darse cuenta que en Venezuela van casi 100 personas muertas. Prefirió tratar un tema de Paraguay donde, derivado de unos hechos violentos, falleció una persona. Permanentemente se ha evitado. Hemos venido pidiendo en todo momento que la mesa del Parlamento del Mercosur se haga presente en Caracas para tratar todos estos temas, sin éxito, y permanentemente se posterga por una razón formal o diciendo que, en fin, distintos argumentos, pero el tema es que no entramos al fondo del asunto. Las izquierdas latinoamericanas lo que les está pasando es que no se animan a condenar la dictadura venezolana, tienen prejuicios, hablan mucho de las dictaduras de derecha que hubo en los 60 y en los 70, pero hoy no se animan a hablar de estas dictaduras populistas que son supuestamente de izquierdas, aunque son fascistas, más allá del signo de izquierda o de derecha. El problema no es que haya dictaduras de izquierda o de derecha, sino el problema es que haya dictaduras. Ahora quisiera preguntarle, parece que Argentina ya prevé sanciones contra el gobierno de Venezuela. ¿Cuáles podrían ser? ¿Hasta dónde podrían llegar? Bueno, yo creo que el mismo hecho de haber puesto una pausa en el proceso de integración de Venezuela al Mercosur ha funcionado en los hechos como una sanción, quizás no como nosotros hubiéramos querido, que es de acuerdo a derecho y que se hubiera aplicado la cláusula democrática en todo su sentido, pero creo sí que nosotros tenemos que ser muy firmes en cuanto al reclamo de el cumplimiento de la democracia en su amplia acepción. Este tema viene ya de lejos. Hace casi 10 años que se instaló el Parlamento del Mercosur y desde ese momento venimos planteando. Recuerdo que en la primera sesión planteamos la creación de una comisión que investigara la vigencia de la libertad de prensa en Venezuela, porque acababan de clausurar a la colega de ustedes, RCTV, Radio Caracas Televisión, y ya en ese momento las corrientes populistas, en aquel momento encabezadas por el kirchnerismo, se retiraron de sala para impedir la discusión de este tema. Hace ya algunos años también fue proscripto Leopoldo López, que en aquel entonces había sido alcalde del Chacao y quería ser candidato a alcalde de Caracas,
lo proscribieron y no le permitieron ser candidato. Nosotros lo trajimos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur y también tuvimos la agresión, hasta física, por parte de alguna de las diputadas por haber hablado de este tema. Y lo que está pasando es que en Venezuela no está habiendo una democracia, más allá de que se haya llegado a este presidente a través de la democracia. Hoy en la dinámica no hay una democracia. Puede haber una democracia en la génesis, pero no la hay en la aplicación del régimen vigente hoy. No hay en el sentido de una poliarquía. Y bueno, todos estamos viendo los atropellos y las muertes que hay, y la izquierda sigue mirando para el costado sin decidirse a condenarlo. Pero además, nosotros una de las cosas que queremos remarcar es que, por ejemplo, el gobierno venezolano se ha enojado encarnizadamente contra el secretario general de la OEA, que es quien fue el canciller del gobierno de Mujica, del presidente Mujica. Nos resulta muy insólito la forma en que se abroquean las izquierdas en Latinoamérica para la defensa de las dictaduras. Parece que el problema de ellos es que las dictaduras puedan ser de derecha y no cuando hay dictaduras de izquierda. Pablo, ahora que habla de la OEA, quisiera preguntarle, en el mismo momento parece que Venezuela se va a aislar también políticamente ahora del Mercosur, sobre todo porque Julio Borges ha sido invitado y Venezuela, el gobierno venezolano, ha dicho que es una celebración ilegal esta cumbre. ¿Se está aislando porque se está aceptando un gobierno paralelo al interior del Mercosur al invitar a Julio Borges? No. Esas son las mismas cosas que decían los dictadores de los 60 y de los 70. Lo que se invita es a la oposición a que venga a dar su punto de vista. Todos estamos viendo lo que está pasando. La globalización nos permite ver al instante qué está pasando en Caracas, qué está pasando en Venezuela. No se invita a Julio Borges como opositor, se invita al presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Parlamentaria Venezolana, se invita al presidente de los diputados de Venezuela. Por consiguiente, acá no hay nada extraño, acá lo que hay es, queremos escuchar la voz de quién es el presidente de los diputados y que nos cuente qué es lo que está pasando en Venezuela. Eso no tiene nada de extraño. Usted recordará, por ejemplo, en Uruguay, recuerdo cuando gente de la oposición que estaba en el exilio, en la dictadura, se apersonaba al Congreso de los Estados Unidos, acá nos decían que eran comunistas, que denunciaban al país por falta de patriotismo. Esto pasa lo mismo. Escuchar las cosas que dice el actual presidente dictador de Venezuela recién, del joven Freddy Guevara, resulta insólito. De antemano hay un presidente que se cree derecho a juzgar y decir que le asigna una celda. Digo, todos estamos viendo lo que está pasando. Hay una dictadura y hay gobiernos populistas que miran hacia el costado. Bueno, creo que tenemos que terminar con esto y dejar de apelar a cosas que ya están gastadas en Latinoamérica. No por hablar con la oposición, no por hablar con quienes representan un punto de vista diferente al de los gobiernos, se está actuando en forma ilegítima. Nosotros, el deber nuestro es, en la integración, reclamarle a todos los pueblos que vivan su democracia. Con la excusa esa no hubiéramos tenido la solidaridad de los pueblos. Mire, en Uruguay hubo un caso muy emblemático en la dictadura, cuando una maestra vinculada a grupos de izquierda se ingresó a la embajada venezolana para tratar de disparar de la dictadura. La dictadura uruguaya la retiró de la embajada venezolana por la fuerza, y a raíz de eso el gobierno venezolano democrático en aquel momento, cuando nosotros teníamos dictadura, rompió relaciones con Uruguay y Venezuela fue solidario con Uruguay. Bueno, hoy lo que está pasando es que devolvemos esa solidaridad como corresponde. Sí. Hay que el sistema interamericano democrático, la cláusula democrática, es un sistema de protección de todos los pueblos de Latinoamérica. Es el parlamentario Pablo Iturralde. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes.